Bueno. Supongo que ahí se están sumando todos a medida que va. Esperen un segundo. Discúlpenme, que me quiero dejar la ventana abierta de los participantes al costado. Bueno, justo se cortó. Les resumo esto que les estaba mencionando recién. Los 3 puntos importantes que ustedes necesitan para poder estudiar, intuir, determinar la posición de una parábola son esos 3 puntos: raíces, vértices y ordenada al origen. El valor del determinante, del discriminante, nos va a poder conocer de prepo cómo van a ser las raíces, si van a ser raíces dobles, si van a ser 2 raíces simples, o si no vamos a tener raíces para esa función. Entonces, lo dejo acá para que lo hagan. Mientras tanto, yo voy a ver unas cosas de la clase 3. Menos 2x más 1. Sí, decime. ¿Solo las raíces o el vértice también? Las raíces del vértice, la ordenada al origen para poder graficarla. Ok.
Bueno, y esto sería, ¿cómo era? Clase ejercicio disparador. Son uno los dos. No te escuché. La primera, raíces son -2 y 0. Y el X vértice es 1 e Y vértice es 1. Me parece a mí, no sé. En la 2, Cuadrado, más 2, más 0. La primera. bueno, vamos a verlo. Esta, la primera. -1 era, perdón. No, no vi el -1. Ah, Lo no, hice está de bien. memoria. Lo hice de memoria, perdón. No, no pasa nada. Por eso se lo dejé acá anotado por las dudas. Era x cuadrado más 2x menos 1. Yo ya tengo hecho el primero, profe. Bien. Bueno, ahora lo charlamos. Yo los dejé preparados también. Quería buscar otra cosa. Eh, me voy a anotar acá. Algo para que charlemos. Bien. A ver. Bien. Entonces, vamos a ver dos cosas.
dale, bueno. Ahí está. Bueno, les voy a compartir. Vamos a hacer unos ejercicios piola ahora para que practiquemos esto. Esto sería foco. Foco. Vamos a ver otro ejemplo también. Bueno, no los quiero aburrir más. No sé si pudieron plantearlo, si me quieren, digamos, si queremos chusmear esto. Dale, empecemos a compartirlo. No, vale. Bien ahí. Bien. Bueno, me interesa que de acá yo voy a hacer el primero y el segundo lo voy a mostrar directamente hecho. Esto sería x al cuadrado menos 2x más 1. Entonces, nuevamente les menciono lo que es siempre práctico, que es definir los valores de A, B y C. ¿Era así o era más menos? Qué boludo. Más menos. Era -1, profe. -1 era. Era más menos. O sea, -1 era, profe. El primero -1. menos 1. Esto es menos y esto es más. Bien. Entonces, de acá nosotros vamos a definir a los valores x1 y x2 de vértices a partir de 2 menos 2 más menos la raíz de menos 2 al cuadrado menos 4 por quién, por 1 por Más menos 2x menos 1, profe. Perdóname. Y esto dividido 2 por A, que sería 1. Entonces, de esta expresión, uno lo primero que hace es mirar el discriminante y ver qué pasa con los valores estos. 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por 1 es 4, por menos 1 es menos más 4. Sobre 2. Entonces, de acá, nosotros deducimos que ahí. Esto sería 8. Esto sería 2. Bueno, como este número es irracional, ¿sí? Es una raíz de 8, este número es, si tienen la calculadora ahí a mano, lo pueden determinar. 2,82. Claro. 2.82. 2,82. Sí, le voy a poner 3 yo, así lo hago redondo. Sería menos 2 más menos 3 sobre 2. De acá, ustedes tienen dos valores posibles. Van a definir a x1 como menos 2, por ejemplo, más 3 sobre 2. Y acá van a definir a x2 como menos 2 menos 3 sobre 2. Esto lo que nos dice es que x1 va a ser igual
a 1 sobre 2, y x2 va a ser igual a menos 5 sobre 2. No puse 2,82, gente, así hacía un número redondo, pero ustedes me entienden a lo que estoy resolviendo, simplemente la matemática. Acá ustedes obtuvieron los valores de las dos raíces. ¿Qué quiere decir esto en el plano? Bueno, quiere decir que en los puntos x1 medio, por ejemplo acá, y menos 5 medios es igual a ¿cuánto? Menos 2,5. Bien, 1, 2, bueno, y acá sigue por allá, y acá tenemos 1, 2, 3. Ah. Entonces, sería menos 2,5. Sería por acá, por ejemplo. Eso quiere decir que la gráfica va a cortar al eje X en estos dos puntos. Sabiendo que A era mayor a 0, nosotros ya sabemos que la parábola que vamos a trazar va a tener una forma de este estilo. Y además, conocemos la ordenada al origen, que ¿cuánto es? Menos 1. Bien. ¿Cómo hacen para determinar X vértice? Con la fórmula menos b sobre 2 por a. Bien. ¿Y esto cuánto es? A mí me dio 0,41. A ver, te hago de vuelta la pregunta. El X vértice, ¿cuánto te da? En la cuenta original era menos 1. En la cuenta original. Menos 1 me... Está bien, no, igual lo dije Eso porque también. como depende de los coeficientes de la función nomás. Esto se No, lo leí hago otra así. cosa, Fede. Ah, no, no pasa nada. Esto se los hago así. El gráfico se los voy poniendo incompleto, simplemente para que ustedes vayan intuyendo algo. Cuando ustedes tienen el valor acá, ya saben el valor del X vértice. Lo que no saben, en verdad, es a qué punto corresponde en el par ordenado con el valor Y. Pero, si ustedes miran, hay una simetría acá. ¿Ven? El X vértice está a la misma distancia con respecto a este punto que con respecto a este punto. ¿Qué quiere decir está a la misma distancia? Y bueno, en X, esto es 1,5, y de este X está, bueno, sería menos 1,5, y de este está a 1,5. Esto se los menciono porque también es un buen dato como para saber que hicieron bien la determinación de raíces o la gráfica de raíces. ¿Sí? Queda simétrico. Sí, exactamente. Bueno, pero ahora nos falta determinar el valor de Y vértice. El valor de Y vértice es el equivalente a reemplazar el valor que obtuviste en X vértice en la función. De manera que si uno dice, mi función era x al cuadrado, pongo menos 1, más 2x, pongo menos 1, menos 1, esto me va a quedar 1, menos 2, menos 1. Menos 3, más 1, igual a menos 2. Esto es lo mismo que hacer así, ¿no? Me queda menos 2. El Y vértice. Entonces, el punto vértice es igual al par ordenado menos 1, menos 2. Uno viene acá a la gráfica y dice, joya, si este valor dijimos que era 1, porque, menos 1 porque corta el eje, este es el menos 2. Lo estoy haciendo recontra fuera de escala, pero ustedes lo pueden hacer a su escala. Ahí va. Entonces, miren esto. Que esto es lo que yo quiero que ustedes puedan hacer. Tienen una gráfica, tienen una función, discúlpenme, conociendo las raíces, conociendo el punto vértice y conociendo la ordenada al origen, pueden graficar la parábola. Esto nuevamente es aproximado,
¿sí? Los puntos que ustedes saben son 4 puntos. De manera que conociendo un poco la parábola, ustedes pueden completarla. Pero es aproximado, pero la idea es que ustedes puedan hacer esto, puedan llegar a una intuición de este estilo. ¿Sí? Entonces, esto fue el primer punto. Ahora el segundo punto, déjenme hacer una cosa. Voy a compartirles esto. Y acá lo había dejado puesto. La función 1 que hicimos recién es la que está naranja, de color naranja, ¿sí? Donde determinaron los valores del vértice. Y la función 2 es la que está en gris. ¿Llegaron a la gráfica de este estilo? ¿Qué valores obtuvieron para la raíz de la función 2? Que era menos 3x² menos 2x más 1. 0,33 y menos 1. Perfecto. ¿Y el punto vértice? 0,3 y 1,87. Pero eso no sé si lo hice bien. ¿Y por qué no sabes si lo hiciste bien? No sé, ¿viste cuando te queda una duda? algo me le pifié, me parece. Bueno, de vuelta. Como lo hice rápido. Bueno, de vuelta, cuando lo haces en la gráfica, de alguna manera podés ver si te queda simétrico. Ustedes en una hoja cuadriculada, cuando lo dibujan, pueden intuirlo eso. Acá estoy viendo que Carlos escribió en el chat y está bien. Ahí lo que puso. La idea es que ustedes del cálculo de raíces pueden obtener los puntos raíz, pueden obtener el punto vértice, conociendo la ordenada de origen, trazan la función. ¿A alguno no le quedó de esta forma? No. ¿Y quiere que escribamos algo con respecto a eso? ¿Ese era el segundo, profe, el que estaba mostrando recién? Era el segundo, claro. Que era f de x menos x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, menos 2x más 1. A ver, me quedó igual, pero ahí me estaba fijando y era porque no le puse el menos 3 adelante. Ah, bien. Es importante porque ya sabés que esto va a ser así. Bien. Bueno. Yo acá voy a dejar de compartirles una cosa, que quiero buscar otra. Esto era... Que cuando el término b en la expresión cuadrática es positivo, la parábola se desplaza hacia la izquierda y viceversa, cuando b es negativo se desplaza hacia la derecha. Claro. Bueno, listo. Sí. De hecho, eso si tienen ganas de jugar con ese aspecto, jugar me refiero a ir tirando al tuntún valores. La idea del simulador es que ustedes puedan observar eso. Mario, si vos tenés... Sí, estaba anotando, te lo muestro simplemente como para que veas esto en un gráfico, que para mí está bueno mostrarlo esto así. ¿Por qué? Porque lo que vos vas viendo es cómo pasan... de hecho, mirá cómo hace la función, ¿no? Hace un mismo juego de parábola a medida que uno va cambiando los valores. Eso tiene toda una consecuencia en el análisis matemático a la hora de estudiar varios aspectos matemáticos. Pero bueno, la idea es que uno, a grosso modo, si tenés una función f de x y querés ir jugando con eso, vas a ir viendo cómo se va desplazando. Si tenés valores positivos, se va a ir hacia los valores negativos. Si tenés un lineal negativo, se va hacia los valores positivos. Bueno, quisiera que ahora vayamos a un ejercicio bien de parábolas, bien de interpretación gráfica. Pero antes de eso les voy a mencionar otra cosa, que tiene que ver con las funciones. Si ustedes tienen
vamos a jugar con otra función. Vamos a calcular una función todo junto, que lo quiero hacer así. Ustedes tienen x al cuadrado menos x más 2. Cuando ustedes tienen algo de este estilo y quieren calcular las raíces, vamos a tener x1, x2 igual a 1 más menos raíz de 1 menos... El marginario. Claro, esta función no tiene raíces. ¿Sí? Bien. Esperen un segundo que... Discúlpenme, voy a agarrar y voy a poner otro ejemplo para mostrarles, ejemplificarles primero con algo más claro. Vamos a poner así, de manera que vamos a tener dos raíces y van a ser, 1 más menos la raíz de 1 más menos 4 sería por 1 por menos 2, de manera que el menos va a ser más, dividido 2a, que es 2,1, y esto nos va a quedar 1 más menos la raíz de 9, que es 3, dividido 2, y de acá vamos a tener los valores posibles de las dos raíces, que van a ser x1 igual a, sería... A 2, ¿no? Claro, te iba a decir, yo que ustedes esto lo escribo siempre así, y hago un paso más, así no se confunden, sería 4 dividido 2, 2. Y la x2 va a ser 1 menos 3 sobre 2, esto sería menos 2 sobre 2, es equivalente a poner menos 1. Las raíces, por lo tanto, son 2 y menos 1. X1 y X2. Ustedes acá tienen una particularidad. Conocen el valor de las raíces y conocen la expresión de la función f de x, que dijimos que era x al cuadrado menos x menos 2. Existen en expresiones polinómicas funciones formas de escribir a la función a partir de sus raíces. Es decir, si ustedes conocen a la raíz, pueden escribir al polinomio en una forma factorizada, se llama. Esa factorización es producto de conocer las raíces de la función. ¿Qué es una forma factorizada? Se escribe a la función f de x como una función de sus raíces y de el término a. A, nosotros conocemos todos los valores. A es 1, B es menos 1 y C es menos 2. La forma factorizada tiene una expresión general de esta manera. A por x menos x1 por x menos x2. Entonces, en nuestro ejemplo, si nosotros queremos escribir a nuestro polinomio de forma factorizada, vamos a escribir 1 por x menos. El 1 ni se pone, yo lo pongo para que simplemente entiendan de que es eso. 1 menos 1 por x menos 2 por x menos 1, que es el valor de la raíz. De manera tal que la forma factorizada de este polinomio sería escribir x menos 2 por x más 1. ¿Por qué les menciono esto? Si yo, por ejemplo, no sé, la semana que viene, igual no les voy a tomar ahora, pero si dado alguna situación, cuando estemos viendo derivadas, yo les digo, bueno, gente, vamos a laburar con las derivadas de una función cuadrática, y la función cuadrática es esta. Ustedes van a ver eso, y quizás me van a decir, che, ¿cuál es la función? Bueno, yo te la estoy dando en una forma factorizada.
¿Cómo hacen ustedes producto? Bueno, vamos a volver a un poco lo que es ecuaciones algebraicas, y vamos a tener x menos 2 por x, ay, se me chantó más, por x más 1, y hay que hacer función distributiva. Tenemos un binomio, bueno, ahora vamos a trabajar un poco con eso. Vamos a tener que hacer el primer elemento con los dos términos de este, y el segundo elemento con los dos términos. De manera que, si vamos a laburar, sería x por x más x por 1. Después, menos 2 por x menos 2 por 1. Esto es igual a poner x al cuadrado. Este es x por x es x al cuadrado. Acá tenemos dos términos lineales. Menos 2x más x. Entonces esto es menos x menos 2. Cuando nosotros vemos la forma de la función era x al cuadrado menos x menos 2. Que es lo mismo que llegamos al multiplicar las raíces. La forma factorizada es una forma de poder escribir al polinomio. Al poder escribir una función cuadrática, una función cúbica, siempre se pueden escribir a los polinomios en función de sus raíces. Eso se define como una forma factorizada. ¿Sí? Ahora, se los dejo para que agarren y escriban a estos dos ejemplos que estuvimos laburando en su forma factorizada. 1, 2. Esto es como una tarea que tienen para hacer ahora o cuando quieran, de escribir a esto en función de sus raíces. Y no se olviden que la forma factorizada de un polinomio es a por x menos x1 por x menos x2. Entonces, acá a es menos 3. No se olviden de poner menos 3, porque si no, después cuando quieran multiplicar no les va a dar igual, les va a faltar una constante. Esa constante es el coeficiente que acompaña al término cuadrático. Bien, eso sería lo primero. Hay otra expresión, hay otra forma de escribir a una función que se llama forma canónica. La forma canónica escribe a f a partir de los vértices. ¿Sí? De forma que, si nosotros tenemos f de x, ¿sí? La expresión general es la que teníamos, y la forma canónica, ¿sí?, se escribe en función de su función vértice, de su x vértice y de su y vértice. Ustedes tienen que conocer a, esto sería x menos x vértice, y acá hay otra cosa más. ¿Qué le falta? Si lo imaginan. ¿Sí? El y vértice. ¿Sí? En menos y 1. Claro, de esa manera ustedes pueden escribir. Son las dos formas de poder escribir a una función cuadrática conociendo sus datos. Si ustedes conocen el x vértice y el y vértice, pueden obtener la expresión de f a partir de esos datos. Entonces, las tres formas de poder escribir a una función es la expresión polinómica, tres términos. Una expresión polinómica se escribe de una expresión cuadrática en forma polinómica, la escribimos así. Tenemos tres términos. A esto lo podés escribir como esto, ¿sí? Les voy a poner así, miren, así ustedes lo pueden completar en una hoja y lo hacen ustedes o así. Donde 2 es
y esto es 1. Entonces, a la expresión cuadrática, ustedes lo pueden escribir en función de raíces o en función de los vértices. Si yo les doy un ejercicio, creo que de hecho en la práctica, yo les puse, en la guía de la práctica les puse esto, porque una vez que nosotros charlemos esto, entienden el tema, todavía ni lo habíamos visto, así que la idea es que ustedes, a partir de conocer la forma de una gráfica, pueden completar estas dos expresiones. Funciones cuadráticas no tiene, digamos, más el término de poder graficar parábolas, poder interpretar formas de parábolas, no tiene más de lo que acabamos de ver. La idea de la práctica, nosotros, les digo, después sí vamos a empezar a ejercitar más con temas de ejercicios puntuales, pero acá, en forma de ejercicios, yo tenía pensado dejarles para que ustedes desarrollen ahora y que hagamos un ejercicio que es un poco más complejo, porque tiene otra base que hay que discutirla primero. Miren, si nosotros tenemos, ahí, vamos a hacerlo, esto lo quiero hacer prolijo porque... Tiempo de la reunión, 2 minutos 24, profe. Bueno, hagamos así, cortemos y 25 me vuelvo a conectar, conéctense. Nos desconectamos. Y 25 volvemos a empezar. Hago así. Dale, profe. Genial. Les voy a compartir al WhatsApp una imagen que acabo de sacar de una de las prácticas que hice el semestre anterior para poder hacer un ejemplo de un ejercicio. Que es lo que vamos a charlar ahora. Les voy a explicar eso. Buenísimo. Dale, Dale, profe. nos vemos. Dale, Fede.